Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando el Salmo 129 para nuestro tiempo devocional y hemos titulado este tiempo devocional como La fidelidad de Dios para con su pueblo. La fidelidad de Dios para con su pueblo. Vamos a hacer la lectura. Es el Salmo 129. Dice la palabra de Dios: mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que seca antes que crezca, la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Este Salmo 129 es mira atrás al pasado, al sufrimiento que el pueblo ha soportado, del cual ha sido librado por Dios, y mira adelante al porvenir, cuando se espera la destrucción de aquellos que los oprimen. El Salmo 129 presenta como base de confianza que como Israel ha sido librado en otras ocasiones en el pasado, asimismo lo hará en el futuro. Probablemente la liberación de una esclavitud o del exilio fue la razón y el motivo para este salmo. En el pasado, Dios ha mostrado su fidelidad para librar a su pueblo, y lo que está por suceder es la destrucción de sus opresores. En el pasado vemos en los primeros salmos, en el Salmo 23, vemos un salmo de confianza, y este Salmo 129 ahora tiene su origen en estos salmos de lamentos, ya que estos salmos contienen una parte que proclama confianza en Dios. El salmo tiene la cualidad de respuesta y contrarrespuesta que ha sido evidente en otros salmos, como el Salmo 118 o el Salmo 124. Este salmo forma parte también de los cánticos graduales que hemos estado revisando en estos días, y enumera las aflicciones de Israel, la victoria que ha dado Dios y la condenación de aquellos que están peleando contra la nación de Israel. El Salmo 129 manifiesta un profundo sentido de confianza en Dios y a la vez revela una serie de castigos y juicios contra los enemigos de Israel. El fundamento del Salmo son los conflictos que ha tenido el pueblo, los dolores que ha vivido la comunidad judía a través de la historia. El objetivo del salmista es afirmar que aunque Israel ha experimentado muchas persecuciones, dolores y opresiones, esas dificultades extraordinarias no han podido destruir su sentido de vida y futuro, pues ha recibido en medio de la crisis la protección misericordiosa de Dios. Aunque el tono del salmo varía a medida que se desarrollan los temas, el salmo es esencialmente un salmo de confianza colectiva, de gratitud nacional. El salmista revela la seguridad que le imparte la presencia divina, que describe como liberadora. Y aunque responde con firmeza y rechaza las situaciones opresoras de sus enemigos, la expresión final del poema es de bendición y alabanzas al Señor. El contexto de este salmo se refiere a
lo que estaba preparando a los peregrinos para esta reunión en el templo, después de que habían sido deportados de Babilonia. El escritor o el autor de este salmo podría tratarse muy bien de un israelita piadoso que decide reflexionar en la historia nacional y afirmar que han pasado y vivido muchos problemas. Las dificultades históricas y los contratiempos políticos y sociales no han podido prevalecer contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. El título hebreo del salmo lo relaciona con los cánticos que se hacían al peregrinaje rumbo a Israel y en estas subidas, en estas escalinatas que habían hacia la ciudad. El diálogo es de seguridad y esperanza y estos deseos de justicia que se esperan de Dios. Los primeros 4 versículos vemos este diálogo que existe. 2 grupos de creyentes conversan y responden a los reclamos de algún líder. En primer lugar, se recuerda el pasado del pueblo, lleno de dolores y angustias. Las referencias a las dificultades se relacionan con la juventud, que es una forma figurada de aludir al comienzo del pueblo de Israel como nación. Esos conflictos y aflicciones se pueden relacionar con la experiencia amarga de la opresión del faraón en Egipto. Ese diálogo confirma los problemas y las dificultades, pero añade una enseñanza de seguridad y esperanza. Aunque los dolores han sido intensos, esas dificultades y angustias nunca han prevalecido contra el pueblo de Dios. La respuesta a la crisis histórica es de futuro y de confianza. Las adversidades no pueden destruir a la gente de fe. La vocación fundamental del pueblo de Israel es la libertad y por esa razón fundamental los conflictos no pueden vencerlo. Las imágenes del sufrimiento son muy vívidas. Los opresores son descritos como labradores malvados que utilizan las espaldas del pueblo como si fueran surcos de arado. La intención del salmista es presentar la gravedad de las dificultades históricas del pueblo. Además, añade a la imagen que como Dios es justo, cortó las ligaduras, los látigos o las coyundas de los opresores e identificados como impíos. En efecto, el mensaje inicial del poema es que aunque el pueblo ha pasado problemas muy graves, problemas extraordinarios, el Señor ha sido justo y le ha quitado el poder a las personas y naciones opresoras. Y porque Dios ha intervenido con autoridad salvadora, el pueblo no ha sucumbido ante los ataques fieros e inmisericordios de sus enemigos. Posiblemente el Salmo se refiere a los días del pueblo de Israel en las tierras de Egipto, donde fueron liberados por la mano de Dios y bajo el liderazgo de Moisés. Sin embargo, las imágenes no están cautivas a este periodo histórico, pues se relacionan con diversos momentos de la crisis en la historia nacional del pueblo de Israel. Para la segunda sección del Salmo, del versículo 5 al 8, observamos cómo el Señor es justo. La gente y las naciones que aborrecen a Sión, en referencia a la ciudad de Jerusalén, serán detenidos y avergonzados. La afirmación es la siguiente: la justicia divina no faltará, pues responderá de manera efectiva a quienes atentan contra el pueblo de Dios. La descripción del juicio sobre los enemigos es figurada. Dice que serán como la hierba que se seca antes de crecer y nunca llega a las manos de los segadores. Para el salmista, el juicio divino hará que los enemigos del pueblo, que son los que se han aventurado a oprimir a Israel, a través de la historia recibirán su merecido, que es una especie de aniquilación total y definitiva. El fin de quienes odian a Sión es la destrucción total. La palabra final del Salmo es una maldición. La gente que pase por su lado al ver las acciones
del Señor contra quienes oprimen al pueblo y hieren a sus ciudadanos no podrán pronunciar ninguna bendición. Por el contrario, cuando vean la manifestación de la justicia, no dirán la bendición del Señor sea sobre nosotros. La palabra e idea final del Salmo, sin embargo, no es una maldición anterior, sino una bendición que pronunciaban en ese momento los sacerdotes para todo el pueblo. Se pone de manifiesto con claridad de esta forma el propósito educativo del salmista. Aunque los problemas y las persecuciones han caracterizado el pueblo de Israel a través de su historia, la palabra final del Señor para su pueblo no es una maldición, sino una bendición. La lectura de este salmo nos revela que Dios es descrito de tres formas importantes. En primer lugar, es justo. Esta característica divina es especialmente importante en momentos de crisis y dificultad. La esperanza de la gente de fe cuando atraviesa momentos de crisis y desolación es que la justicia divina transformará las condiciones de cautiverio y opresión en dinámicas de liberación y justicia. La esperanza del salmista no está en la conversión de los opresores, sino en la justicia de Dios. Además, el Salmo presenta al Señor que bendice a su pueblo, y esa bendición se manifiesta en medio de las crisis de la vida. La intervención liberadora del Señor se produce en medio de las dinámicas humanas. Las personas y las naciones opresoras del pueblo de Dios serán testigos de las bendiciones de Dios hacia su pueblo, que son a la vez esta percepción de maldición que observa la gente injusta e impía. Y finalmente la bendición divina se presenta en el nombre del Señor, que es una forma de garantía, una manera de asegurar la manifestación de la justicia de Dios. En la antigüedad, el nombre no solo era el distintivo externo de alguna persona, sino que se consideraba que contenía su esencia básica y más profunda. La bendición en el nombre del Señor era una forma de desear la transformación de los dolores en alegrías. En esencia, la palabra final del Señor para su pueblo nunca es de maldición. Por el contrario, el mensaje divino fundamental es de bendición y alabanzas. Esa enseñanza acerca de las bendiciones se manifestó con claridad en la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. Su enseñanza siempre estuvo al servicio de la gente marginada y necesitada, y su acción liberadora se puso de manifiesto entre los sectores más cautivos y desposeídos de la sociedad de la Palestina antigua. La misión fundamental de Jesucristo fue liberar a las personas de las diferentes formas de opresión que se desprenden de las acciones pecaminosas de la humanidad. En este Salmo 129 es evidente el cuidado divino. Este Salmo nos da esta perspectiva desde primera persona, aunque presenta a la nación y repasa la larga historia de oposiciones y opresiones que han vivido. El Salmo es personal, es íntimo. Vemos el dolor retratado de una manera personal, el dolor en el pasado de Israel. Y vemos la oración que el salmista profiere. Vemos la oración que estamos viendo en estos salmos, que son estos cánticos graduales. De manera característica en los escritos de sabiduría, los creyentes serán bendecidos y los impíos perecerán. No se expresa un deseo en estas palabras, sino que se está haciendo una predicción, se está haciendo una profecía de manera lógica. Aquellos que siguen a Dios,
alcanzarán bendición. Ya lo veíamos el día de ayer en el Salmo 128. Pero aquellos que rechazan las enseñanzas de Dios perecerán. No podría ser de otro modo, por lo menos a largo plazo. En un mundo donde no, en una familia, en una comunidad, no, donde no está la presencia de Dios, donde no se adora su nombre, donde no se le reconoce, donde no se le tiene temor, habrá tristeza y dolor a largo plazo. Aquellos hombres, mujeres y niños perecerán. Donde no existe el gobierno de un Dios santo y justo, aquella comunidad está destinada a perecer. En una congregación, en una nación donde no se alaba el nombre de Dios, habrá dolor. El Salmo 129 pide en esta oración la liberación de Dios por esta confianza al Dios libertador. Este salmo destaca la obra de Dios defendiendo a su pueblo y liberándolo. Por lo tanto, se resalta su poder y su fidelidad. Hay sufrimiento. Y este sufrimiento nosotros lo podríamos comparar con los sufrimientos cuando estamos en pecado, cuando hemos sido desobedientes. Tenemos la experiencia del pecado. Hay aflicción, dice, desde mi juventud. ¿Has recibido ya a Cristo como tu Salvador y como tu Señor en tu vida? ¿Le has aceptado y reconocido como Señor de tu vida? Si no es así, es muy seguro que en tu vida exista aflicción, dolor, angustia, pena, desesperanza, intranquilidad. Esa es la aflicción que existe cuando hay pecado en nuestra vida. Dice versículo 2, mucho me han angustiado desde mi juventud. Si aún no reconoces a Dios, sin lugar a dudas, en tu vida te has de sentir angustiado. No encontrarás paz en ningún lugar. Las cosas no te sacian. El trabajo, puede ser que tengas un buen trabajo. Puede ser que goces de salud. Pero no hay seguridad en tu vida. Porque el pecado está presente. No hay libertad. Versículo 4. Cortó las coyundas. Cortó las cuerdas. Si no está Dios en tu vida, aún hoy puedes sentirte atrapado. Aún hoy puedes sentirte oprimido. Es necesario que reconozcas a Dios para ser verdaderamente libre. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Cristo. Hoy que tenemos tiempo, que tenemos oportunidad, tengamos esta esperanza del futuro en Dios. Tengamos esta esperanza en el futuro, en las promesas que nos ha dado, para que no seamos avergonzados. Versículo 5, serán avergonzados y vueltos atrás. Si nosotros estamos en Dios, si nosotros hemos confiado en Dios, si nosotros hemos confiado en su palabra, no seremos
avergonzados. No tendremos fin a esta vida. Dice, serán como la hierba de los tejados que se seca antes de que crezca. Tendremos vida eterna en Jesús. Encontraremos la verdadera vida abundante en Cristo. Y finalmente, como resultado, si nosotros reconocemos a Dios, a Cristo como Señor y Salvador, tendremos la bendición de Dios sobre nosotros. Tendremos los favores de Dios en nuestra vida. Las opresiones del pecado harán mella en nuestra salud, harán mella en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a seguir sufriendo? ¿Cuánto tiempo estaremos nosotros dispuestos a soportar la opresión y el dolor? Acudamos valientemente delante de Dios y pidamos su protección. Pidamos de su amor. Pidamos que sea nuestro Señor y que sea nuestro Salvador. En la historia de Israel, desde los primeros tiempos, sufrió persecución, pero nunca lo destruyeron por completo. Tal vez nosotros hemos tenido un pasado doloroso. Tal vez hemos tenido dolor en nuestra vida. Posiblemente hemos sufrido de muchos dolores. Pero hasta ahora Dios nos ha sostenido. Nos ha sostenido con un propósito. Pasa lo mismo con nosotros. Los cristianos o los creyentes también hemos sufrido de muchos dolores, aún siendo creyentes. Pero en todos estos dolores, Dios nos ha sostenido. De todos estos problemas, de todas estas situaciones, Dios se ha mantenido a nuestro lado y no hemos sido destruidos, ni hemos sido avergonzados. Cuando Jesús da algunas palabras a Pedro, en Mateo 16, 18, palabras muy conocidas, dice, sobre esta roca, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Dios ha dado promesa a su iglesia, Dios ha dado promesa a los creyentes, que no prevalecerá nada sobre su iglesia. Cuando enfrentemos persecución y discriminación, cobremos ánimo. Los creyentes no podremos ser nunca destruidos porque estamos en la mano de Dios. Y nada nos podrá separar de su mano. Nada nos podrá hacer que olvidemos en qué lugar nos encontramos. Así que recobremos confianza y recobremos esta pasión por Cristo. Seamos apasionados por Cristo. Busquemos cada día su rostro. Busquemos cada día de Él las enseñanzas y estemos dispuestos a obedecerle y estemos dispuestos a alabar su santo nombre, porque es el único merecedor de alabanza. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por la hermosa oportunidad, Señor, de tomar tu palabra. Y, Señor, reflexionar en ella, meditar en ella, tomar de ella alimento para nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en este día, Señor.
y permítenos, Señor, en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento, bendecir tu grande nombre, Señor. Gracias por todo lo que haces ya en esta mañana, Señor, y por lo que nos has permitido, el descanso que nos has permitido esta noche. Señor, en tus manos está nuestras vidas, Señor, y Señor, te pedimos que podamos ser de edificación para aquellos que están solos, para aquellos que están abandonados, para aquellos que están tristes, Señor. Permítenos ser de bendición para aquellos, Señor, que están sin ti, sin tu palabra y sin tu presencia. Y que podamos llevar también el Evangelio de buenas nuevas a aquellos que están sin ti. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.